un momento nada más porque estoy en la conferencia de presidentes, se ha aperturado, ha procedido el presidente a la apertura de la misma, ha facilitado su informe, un informe yo creo que es muy importante porque ha abordado la situación en la que se encuentra la pandemia, ha abordado la apertura del curso escolar, ha abordado los fondos europeos de recuperación y ha hablado de las perspectivas financieras de las comunidades autónomas para el próximo año. Por tanto, ha sido algo fundamental para el transcurrir de esta conferencia. Ha intervenido el Lehendakari y me he salido un momento a requerimiento de la Secretaría General para que se pueda constituir el Pleno. Creo que es importante para Ceuta que yo esté presente en la conferencia de presidentes, por eso no he estado en la inauguración del Pleno aquí, por la apertura del Pleno, porque coincidía con la hora. Y quiero decir además que esta coincidencia no ha sido un capricho. La conferencia de presidentes estaba convocada para las 10 de la mañana. Después de haberse convocado y por razones de agenda, supongo que del presidente del Gobierno, se ha anticipado a las 9:30. Por eso coincidía con la hora. Es decir, que aquí no ha habido en absoluto ninguna actuación anómala para provocar este trastorno que se ha originado en el pleno de esta mañana. En cualquier caso, en ningún caso achacable a la voluntad ni de este presidente, ni del Grupo Popular, ni del Gobierno, ni de los miembros que han permanecido en la Asamblea. Yo les agradezco a todos que hayan permanecido porque me parece un ejercicio de responsabilidad, respetando el derecho de todo el mundo a permanecer o a irse. Y ahora es posible, ¿no, señor secretario, que yo me ausente y el vicepresidente continúe presidiendo la sesión? Pues eso. Muchas gracias a todos. Buenos días. Una vez constituida la Asamblea con el quórum de asistencia, conforme al artículo 45, vamos a dar inicio a la sesión de control de agosto. Primer punto, dación cuenta decretos correspondiente al mes de julio de 2020. Pasamos a las interpelaciones. La primera interpelación está presentada por el Grupo Socialista, cuyo portavoz es el señor Manuel Hernández, relativa al uso que pretende destinar el Gobierno de la ciudad a las instalaciones del Hospital Militar. El señor Manuel Hernández no está. Señor secretario, pasamos a la siguiente interpelación. La segunda interpelación está presentada por el Grupo Caballas, cuyo portavoz es el señor Mohamed Ali, relativa a las gestiones que se están llevando a cabo para esclarecer las condiciones en las que se reabrirá la frontera entre Ceuta y Marruecos. El señor Mohamed Ali no está presente, así que pasamos a la tercera interpelación, que está presentada por el Grupo Vox, relativa a si se está realizando algún tipo de actuación respecto a la mejora del posicionamiento en la lista indicativa al conjunto monumental de las murallas israelíes de Ceuta. Tiene la palabra el señor Redondo. Buenos días. Cumpliendo con nuestra obligación de representantes de los ciudadanos en la Asamblea y, por lo tanto, cumpliendo con la asistencia debida a este pleno de sesión de control al Gobierno, procedemos a realizar la primera de nuestras interpelaciones. En este sentido, decir que Ceuta cuenta entre sus joyas más preciadas con el conjunto monumental de las murallas reales, un enclave privilegiado y muy valorado, tanto por los historiadores como por los turistas que la visitan. Desde Vox entendemos que se debe insistir para que sea reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad,
ya que le conferiría un valor añadido a la ciudad y, además, incentivaría el turismo. Asimismo, se fomentaría aún más su atractivo, contribuyendo no solo a incrementar el número de visitas turísticas a la ciudad, sino también de investigadores, de arquitectos o historiadores, entre otros. Sería una excelente noticia para la ciudad de Ceuta que este conjunto monumental fuese declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se vería potenciada de forma exponencial la ciudad en todos los sentidos. Es conveniente recordar, por otro lado, que miles de ciudades de todo el mundo compiten por conseguir tan preciada denominación, y de conseguirlo sería algo muy beneficioso para nuestra ciudad. Si consideramos que las murallas reales es uno de los monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad y que puede ser elegido Patrimonio de la Humanidad, tendría una positiva repercusión tanto en el ámbito nacional, internacional y, como decimos, tendría también y resultaría de un valor incalculable. La marca Ceuta y, por ende, la imagen de nuestra ciudad adquirirían, como digo, un mayor prestigio y gozaría de un mejor posicionamiento turístico. Conviene señalar que ya en 1985 las murallas reales fueron declaradas bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico y constituyen a día de hoy el único ejemplo de arquitectura militar renacentista con foso navegable que existe en España. Todos conocemos que el conjunto monumental de las murallas reales, del que los ceutíes nos sentimos muy orgullosos, en tanto que a todas luces se reconoce como el monumento más representativo de la ciudad de Ceuta. Las murallas y el foso se construyen para proteger el istmo y la península de la Almina, donde se situaba la ciudad antigua cuando se levantaba el puente levadizo, situado sobre el foso, quedando así la ciudad aislada del resto del continente. Actualmente sobre el foso se sitúan dos puentes, uno en la embocadura norte del foso, que es donde se encuentra el Puente del Cristo, y el otro en la desembocadura sur, o en la embocadura sur, que se llama Puente Nuevo o de la Virgen de África. Como vemos, un entorno patrimonial de un valor incalculable y que significa uno de los mayores atractivos y exponentes para la ciudad de Ceuta. Como digo, el conjunto de las murallas reales cumple con creces los requisitos y los criterios para poder optar a dicha distinción, y su posición dentro de esta lista indicativa podría mejorar significativamente. En definitiva, este tipo de reconocimiento cambian de forma drástica pues, la fisonomía y la propia situación de la ciudad. Y bueno, pues entendemos que los beneficios serían absolutamente claros. Atrae un mayor número de turistas, se posiciona mejor a la ciudad a nivel nacional e internacional y contribuye a un incremento de flujo de capitales, circunstancia que sin duda constituye un impulso y un motor de cambio para las ciudades. Es por ello que en esta línea y para conocer la situación en la que se encuentra actualmente este reconocimiento para nuestro conjunto monumental de las murallas reales, que preguntamos al Gobierno qué se está realizando por parte del Gobierno de la ciudad, qué tipo de actuación respecto a la mejora del posicionamiento en la lista indicativa del conjunto de las murallas reales de Ceuta a los efectos de obtener el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Redondo. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, la cuestión de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, como sabe, es un asunto complejo. Tiene un trámite bastante elaborado. Cada país desarrolla pues, un inventario de esos lugares, de lugares naturales o también de lugares culturales, para hacer una lista, para que se incluyan en una lista y ser reconocidos posteriormente a través de dos entidades, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Consejo Internacional de Monumentos, Sitios y Comos. A través de esas instituciones se evalúan las candidaturas que presenta cada país. En el caso de España, es a través del Ministerio de Cultura, conforma la lista a través de las propuestas que hacen las distintas comunidades y que luego posteriormente se aprueba por parte del Consejo de Patrimonio Histórico. En el caso de Ceuta, como bien sabe mi compañera, la consejera Mabel Deu, que fue durante mucho tiempo consejera de Educación y Cultura de esta ciudad, se lleva intentando desde el año 98
que las murallas reales sean declaradas patrimonios de la humanidad. Pero es un asunto bastante complejo, es bastante difícil por una serie de cuestiones. Sabe usted que cada comunidad presenta unas candidaturas que luego son las que finalmente, a través de ese Consejo de Patrimonio Histórico, son las que España presenta a los órganos internacionales. Las murallas reales estuvieron en la lista indicativa desde el año 98 hasta el 2010. Han estado en esa lista indicativa hasta ese momento. Hemos visto que es muy difícil, se ha comprobado, ya digo, mi compañera lo intentó durante mucho tiempo, es muy difícil alcanzar esa declaración por una serie de circunstancias determinadas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que España tiene ya una sobrerepresentación en cuanto a las declaraciones de patrimonio cultural y se está dando a nivel internacional, se le da más importancia, o se da prelación, por ejemplo, a las declaraciones de patrimonio natural. Es una de las razones, entre otras. El caso es que la ciudad ya lo ha intentado en anteriores legislaturas, pero pensamos que puede volver a intentarse otra vez, aunque evidentemente eso lleva aparejado un trabajo bastante importante. Es muy complejo la tramitación de la elaboración de este informe, que además tiene que ser posteriormente evaluado. En fin, es un trabajo bastante arduo, pero vamos a volver a intentarlo. Y, de hecho, esta petición de declaración de las murallas reales como bien de interés, como patrimonio de la humanidad, está dentro del plan de reconversión que presentó el presidente en febrero de este año. O sea, que digamos que es una más de las actuaciones que estaban previstas dentro de ese plan, dentro del ámbito del patrimonio cultural. O sea, que lo que le puedo decir es que lo que se ha hecho hasta este momento, hasta el 2010, que ya digo que estuvo en la lista indicativa, y ahora pues volvemos a retomar otra vez esta cuestión, porque además es una de las propuestas dentro del ámbito del patrimonio histórico-cultural del plan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rontomé. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Bien, la verdad es que nos congratulamos mucho de que el Gobierno manifieste esa insistencia porque nuestro conjunto monumental de las murallas reales aparezca de nuevo en esta lista indicativa del Ministerio de Cultura. La verdad es que para nosotros teníamos conocimiento que desde el año 98 se venían haciendo gestiones por parte del Gobierno de la ciudad para que estuviera presente nuestro conjunto monumental dentro de esta lista indicativa. Tuvimos noticias que desde el año 98, efectivamente, hasta el año 2010, estuvo presente el conjunto monumental. Sí es cierto que estuvo en unas posiciones bastante desfavorables para poder promocionarse de cara a estar en esta lista superior, en el caso del conjunto de monumentales dentro de que la UNESCO cataloga como Patrimonio de la Humanidad. Estuvo un tiempo en el 25, creo que lo máximo que se consiguió fue que escalara al puesto 23, y la verdad es que no se consiguieron los objetivos que en esta primera fase, en esta primera intentona, podemos decirlo, de que prosperara esta candidatura. Bueno, pues como digo, no fue positivo. Lo que sí consideramos desde el Grupo Vox que el conjunto monumental es un elemento emblemático, lo hemos hecho en nuestra exposición inicial. Consideramos que seguir insistiendo en esta presencia, en que se valore este conjunto monumental y en poder promocionarlo y en poder llegar y escalar dentro de estas listas indicativas, pues va a ser altamente beneficioso para la imagen de la ciudad, va a promocionar la ciudad, va a tener beneficios para el turismo, y eso también significa que va a tener beneficios para el ámbito económico. Por supuesto, vuelvo a decir que lo tendrá también para el ámbito de la historia, de la investigación y de la puesta en activo de otros monumentos que también están presentes a la ciudad. Desde el Grupo Vox, insisto, ofrecemos todo tipo de nuestra colaboración, nuestro aporte, nuestro apoyo para que esta promoción de este conjunto monumental y esta inclusión en la lista indicativa se lleve a cabo. Consideramos que es importante y, bueno, solo queda agradecer la respuesta que se ha dado por parte del consejero y, pues por parte del Grupo Vox no tenemos más que cuestionar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Redondo. Señor Rontomé,
tiene usted la palabra. No, solamente pues efectivamente ratificar ese interés por parte del Gobierno de volver a iniciar de reiniciar o retomar, mejor dicho, este proceso, y evidentemente también compartimos, porque así se ha hecho anteriormente, la importancia que tiene el conjunto de las murallas reales desde el punto de vista de patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, señor consejero. La cuarta interpelación está presentada por el grupo Vox y es relativa a diversas cuestiones sobre las emboscadas y apedreamientos que sufren los miembros del 6. Señora Cifuentes, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidente. Buenos días a todos. Quiero aprovechar esta oportunidad que se me concede en esta interpelación para volver a mostrar mi máxima satisfacción con mi grupo parlamentario por volver a mostrar una vez más la responsabilidad que le caracteriza y las ganas que tiene de trabajar por esta ciudad. Desde que comenzara el mes de agosto, muchos han sido los casos de incendios ocurridos en diferentes puntos de la ciudad y en los que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, el 6, además ha necesitado la ayuda de la Policía Local y Nacional para acudir al lugar de incendio y poder realizar su trabajo. No podemos olvidar que esto, evidentemente, también ha podido desembocar y ha desembocado en numerosas emboscadas. Solo en lo que llevamos el mes de agosto, el día 2, tuvo lugar un incendio en el vertedero ilegal, en la parte baja del Príncipe Alfonso. Al día siguiente, el día 3, los bomberos sofocaron un incendio, rastrojo y chatarra junto al Hospital Militar. El día 4, el 6, tuvo 3 salidas para poder sofocar la quema de basura en Huerta Telles. El mismo día, hora más tarde, los bomberos se enfrentaron a 2 quemas más, chatarra en Arcos Quebrados y un vehículo. Y, por supuesto, una encerrona donde hubo 15 y 20 personas que esperaban la llegada del 6 en el cruce del hospital para recibirle, por supuesto, como siempre lo reciben, con pedradas. En este caso, los miembros del 6 no pudieron realizar su labor en ese momento, al no poder contar con la ayuda de la Policía Local ni Nacional, porque se encontraban realizando otras labores. Más tarde se tuvieron que personal en el lugar de los hechos para sofocar un incendio también de chatarra. Finalmente, el día 6, a última hora de la tarde, el 6 acudió hasta la antigua prisión de Los Rosales para poder sofocar unas llamas que quemaron principalmente también una zona de rastrojo. Todo esto, evidentemente, lo aportamos de manera gráfica, pero no voy a hacer como los compañeros del PSOE que las restregan, porque eso se sobreentiende que lo conocemos todos estas noticias. Esto, evidentemente, no es un hecho puntual, es un problema que llevamos arrastrando muchos años, donde los incendios intencionados son constantes, poniendo en peligro la integridad física de quienes acuden a sofocar los fuegos. Evidentemente, también de quienes los escoltan, Policía Nacional o Policía Local. Añadimos a todo esto apedreamientos, emboscadas, una clara indefensión para todos los que trabajan en esas situaciones y bajo esas circunstancias. Ante ello, y debido a esta situación, queremos interpelar sobre lo siguiente. ¿Se está estudiando alguna solución para evitar estas emboscadas, estos apedreamientos para estos miembros del 6? ¿Van a tener que acudir siempre escoltados por la Policía Local para poder llevar a cabo su trabajo? Si la Policía Local considera las emboscadas organizadas por estas bandas como actos terroristas, ¿qué medidas se tomarán? ¿Cuántos miembros del 6 están trabajando en los diferentes turnos para evitar la rápida propagación de las llamas y evitar grandes incendios que suelen ocurrir, sobre todo en esta época del año? Muchas gracias. Muchas gracias, no sé señora Cifuentes. ¿Apago aquí? Sí. Muchas gracias, señora Cifuentes. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, vicepresidente. Vamos a ver. En primer lugar, quiero excusar la no asistencia de mi compañero, el consejero de Sanidad y Gobernación, que era el que iba a responder estas interpelaciones. Está ausente debido a un problema familiar grave. Ha venido esta mañana, eso sí, a constituir el Pleno de la Asamblea, dado que el resto de miembros, una parte de los miembros de esta Asamblea, en un gesto profundamente antidemocrático, han decidido abandonarla. Ya digo, excuso su inasistencia por una razón de calado, una razón médica bastante grave. En cuanto al tema de la interpelación de las emboscadas, bueno,
Para evitar, me pregunta primero que se está estudiando alguna solución para evitar las emboscadas y apedreamientos. Bien, para evitar estas emboscadas, que en ocasiones son víctimas el SEIS y nuestra propia policía local, se procura establecer actuaciones conjuntas con con el cuerpo de la Policía Nacional y la propia policía local, como cuya finalidad es el acompañamiento y cobertura de la intervención de bomberos. En ocasiones, por ausencia de efectivos de la propia UIR, esta actuación se lleva a cabo a través de los vehículos Z de la policía local. Es cierto que eso, evidentemente, pues extraña un cierto riesgo. Se ha insistido que desde la Consejería, desde Gobernación, se ha insistido que el SEIS no inicie intervenciones sin tener asegurada la zona por parte de ambos cuerpos o por la policía local con la participación de la UIR. Esto solo es viable si no están, evidentemente, no comprometidas vidas humanas. Por este caso hay que intervenir sin dilación, asumiendo ambos cuerpos este y otros riesgos. Pero ante el incendio de rastrojos y de chatarras es preferible esperar a que el operativo esté asegurado. En cuanto a su segunda pregunta, dice, van a tener que acudir acompañados por la policía local o nacional para apagar incendios según se produzca en determinada zona de Ceuta. Evidentemente, mientras que se produzca esta situación, la situación que vimos actualmente, mientras que las barriadas determinadas barriadas tengan estos componentes, pues lo más aconsejable, evidentemente, con la experiencia de los últimos tiempos, es mantener este tipo de operativos, este operativo que he descrito anteriormente. En cuanto dice, la policía local considera emboscadas organizadas por bandas como actos terroristas. No sé si es una afirmación o es una pregunta. Dice, ¿qué medidas se tomarán, eso sí es una pregunta, contra estas personas que participan en las emboscadas? La cuestión de si estas emboscadas organizadas por bandas se consideran actos terroristas, la verdad es que no sé no sabemos exactamente quién ha podido calificarlas como tales, desde el punto de vista del propio cuerpo de policía. No sabemos si ha salido de ahí o si ha habido alguien que ha hecho ese tipo de declaraciones. Entendemos que declarar acto terrorista, el terrorismo tiene una componente política principalmente. Todo acto terrorista es sembrar el terror por una finalidad política y creo que en este caso no se puede catalogar como tal, como acto terrorista. Eso sí, evidentemente son altercados graves, que lo que llevan es a una situación de alteración del orden público bastante importante, pero no tienen una finalidad de tipo político y, por lo tanto, considerar los actos terroristas desvirtuaría el propio término terrorismo. En cuanto a las medidas que se han adoptado hasta la fecha, hay una entrega al Cuerpo Nacional de Policía de estadísticas mensuales y anuales con lugares y horas en las que se produce este tipo de incidentes para facilitar y orientar sus investigaciones. Asimismo, se han organizado numerosos operativos durante la noche, con operativos con vehículos camuflados, coches K, con personal uniformado. Se ha intentado detener a quien ha llevado los incendios y, de hecho, hay que recordar que recientemente, y fruto de estas actuaciones de la policía local, se ha capturado de forma infraganti al individuo que incendió la pasada madrugada del sábado una serie de vehículos. Es pertinente también recordar que en este punto que la labor de investigación de este y de otros tipos de delitos es del ámbito competencial de la Cuerpo Nacional de Policía, al cual se le aportan todos los datos y toda la información que obra en poder del cuerpo local. La última pregunta dice, ¿cuántos miembros del SEIS están trabajando en los diferentes turnos para evitar la rápida propagación de las llamas y evitar los grandes incendios que suelen ocurrir en esta época de año? Bueno, pues lo que le digo es que para la extinción de incendio y para el resto de intervenciones que tengan que realizar el SEIS se cuenta con 12 miembros por turno y además se dispone de un retén de 3 personas, un retén de 3 personas por turno de 7 horas en periodo estival. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, señor consejero. Señora Cifuentes, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidente. En primer lugar, queremos mostrar nuestro apoyo al señor consejero y que haya una pronta recuperación en su caso personal. Darle las gracias también al compañero, señor consejero, por las respuestas que nos ha dado y nosotros le mandamos un fuerte apoyo y nuestra máxima consideración a los miembros del SEIS que sigan trabajando como están trabajando por esta ciudad y que nos tienen aquí para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Cifuentes. La siguiente interpelación está presentada por el Grupo MDIC, relativa a conocer el número de rastreadores de los que dispone el Ayuntamiento y los medios con los que cuenta la Administración para realizar los test para detectar la COVID-19.
Veo que no se presenta no hay ningún miembro del grupo MDIC, así que pasamos al siguiente punto del orden del día. Interpelación presentada por el Grupo Vox relativa a diversas cuestiones sobre la suspensión de la fiesta del sacrificio. Tiene la palabra el señor Verdejo. Gracias, señor vicepresidente. Antes de comenzar, igual que ha hecho mi compañera Ana Belén Cifuentes, me gustaría mandar un abrazo al consejero Guerrero y una pronta recuperación a su familia. Bueno, en esta ocasión vamos a interpelar sobre la fiesta del sacrificio. Esta interpelación no es novedad, no es algo exclusivo de Vox. Sobre este mismo asunto, se iba a interpelar hoy aquí por parte del Partido Socialista y del Grupo MDIC. No obstante, como han decidido hacer pellas y quedarse en casa, pues seremos los únicos que interpelemos sobre esta cuestión. Esta fiesta de sacrificio, evidentemente, como otras tantas festividades religiosas o tradicionales de la ciudad, han padecido la situación de pandemia mundial que ha afectado de forma tan dura a todo el mundo. Durante el estado de alarma y a causa del mismo y posteriormente con las nuevas medidas para contraatacar contra el coronavirus, se han tomado medidas excepcionales para suspender la Semana Santa, para suspender la festividad del fin del Ramadán, San Antonio, la festividad de la Virgen del Carmen, los Bar Mitzvah de la población judía, la fiesta de Ganesh, las comuniones, el Corpus y las fiestas patronales. Todo esto sumado también a la fiesta del sacrificio. La única diferencia a esta cuestión es que, por capricho político de los grupos que no están aquí presentes y politizando los sentimientos más primarios de las personas, se utilizó para convocar dos plenos extraordinarios únicamente a la fiesta del sacrificio. No obstante, vamos a lo que importa. En el Día del Borrego, comúnmente llamado anteriormente, ahora formalmente fiesta del sacrificio, en los últimos años se han sacrificado en torno a 5.000 borregos. 5.000 borregos, tenemos que decir que en los últimos años en unas carpas ilegales. Unas carpas que este Gobierno puso en la calle sin seguir los consejos y las indicaciones de los técnicos de sanidad. Unas normas que luego ya entraremos en ellas. Para hacer las matanzas de animales de este tipo, de ovinos, de caprinos y similares, en primer lugar lo que hace falta es un certificado de competencia. Un certificado de competencia que se adquiere previo examen. Es decir, no cualquiera puede matar, puede sacrificar a un animal de estas características. La ley, las normativas exigen que se tengan certificados. Y para conseguir estos certificados en todo el país hace falta superar una prueba, un examen. En todo el territorio nacional se aplica el Real Decreto 37/2014 relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza. Si me permiten hacer mención expresa a las normativas, en el artículo 8 se habla de la matanza para consumo doméstico privado. Antes de entrar en esta normativa, en esta cuestión, nos gustaría recordar que la venta a particulares de borregos, así como animales similares, está prohibida también por la ley. Aquí se ha hecho siempre, aquí se ha mirado a otro lado, el Gobierno y el presidente que está ausente sabrán por qué, pero eso está prohibido. Solo se hace en Ceuta y en Melilla y se incumplen las leyes de España, que es el país al que pertenecemos, no a Marruecos. Volviendo al artículo, si siguiera la casuística legal y el resquicio legal por el que, digamos,
se puede aplicar una matanza doméstica, podríamos interpretar que nos atañe el siguiente artículo. Artículo número 8 del Real Decreto 37/2014, relativo a la matanza para consumo doméstico privado. Los órganos competentes de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla llevarán a cabo los controles para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento de la Comunidad Europea, número 1099/2009. ¿Qué quiere decir esto? Que Ceuta y Melilla tienen la necesidad de verificar que se cumple la ley. Si nos vamos al artículo 10 del Reglamento Europeo que hace mención aquí, hay algunos artículos que atañen estrictamente al cumplimiento de las normas para el consumo doméstico privado, para las matanzas privadas, hablando coloquialmente. Uno de ellos sería el artículo 3, concretamente, de no causar a los animales ningún dolor, angustia o sufrimiento evitable. Como veremos más tarde, esto no se está cumpliendo. En el artículo 4 podemos leer: se matará únicamente previo aturdimiento, se mantendrá la pérdida de conciencia y sensibilidad hasta la muerte del animal. Esto tampoco se está cumpliendo. Y eso los técnicos de sanidad lo saben y ya lo han comunicado al Gobierno en años anteriores. En el artículo 7 podemos leer: la matanza y las operaciones conexas deberán realizarlas únicamente personas con el nivel de competencia adecuado para ese fin, sin causar a los animales dolor, angustia o sufrimiento evitable. Estos son solo algunos ejemplos que evidencian que aquí se ha incumplido la ley y que el Gobierno de esta ciudad o no ha podido o no ha querido asegurarse de que se cumpla. Por supuesto, todas estas infracciones están reguladas y tienen sus infracciones y sanciones a través de la Ley 32/2007. A todo esto se han celebrado muchos años esta festividad. No sabemos qué papel o qué indicaciones se le dio a la policía por parte del Gobierno para cumplir o dejar de hacer cumplir estas indicaciones, pero como aquí no se puede hablar de los últimos 10 años porque podríamos tener un monográfico de varias horas, vamos a hablar del último día del sacrificio, de la última fiesta del sacrificio. La última fiesta del sacrificio, como ustedes recordarán, se llegó a convocar incluso un pleno, lamentable tener que convocar un pleno para ello, y con los votos del Partido Popular y de Vox se decidió cancelar la festividad del sacrificio, todos los dispositivos organizativos, siguiendo estrictamente los consejos técnicos, cosa que no se ha hecho en años anteriores, pero que nos congratula que este año sí, y estamos seguros que de aquí en adelante sí se le hará caso a los técnicos y se cumplirá la ley. No obstante, el día antes de la festividad del sacrificio aparecen unas cubas de aproximadamente 1000 litros de capacidad, de volumen. Esas cubas no tenemos constancia de quién las pone, de por qué las pone y de cómo las pone, porque todos estos dispositivos, se suponía, estaban cancelados. Pero más aún, al día siguiente, junto a estas cubas, aparecen unas bolsas que parece se han repartido precisamente para que las personas que ilegalmente hicieran las matanzas en sus domicilios introdujeran los desechos animales fuera de consumo en su interior para tirarlas en estas cubas. Claro, esto contradice lo que se aprobó aquí, contradice los criterios técnicos, incluso contradice el mensaje que se está lanzando, porque lo que no se puede hacer es llegar aquí, pedir a la población que haga un esfuerzo, que no haga el sacrificio por razones estrictamente sanitarias, y un día antes se alente a través de cubas y reparto de bolsas, se legitime a que esas personas en su casa hagan el sacrificio. Pero es que se discrimina a esas personas que han aceptado cumplir la ley, que han aceptado que este año es un año difícil para todos, de todas las religiones, y que ven cómo hay gente que se salta las normas mientras ellos han cumplido escrupulosamente con su deber.
Por supuesto, las compras de borregos, se han dado compras de borregos. No sabemos de dónde han salido tantos borregos. En los días siguientes se llegó a recoger hasta 12 toneladas de residuos animales en esas cubas colocadas, ahora me lo explicará el señor Rondomé, no se sabe bien por quién las colocó. 12 toneladas de residuos. En teoría, la suspensión ilegal, porque había sido ilegal en los años anteriores, la suspensión de borregos a particulares estaba suspendida. Entonces queremos saber también de dónde han salido esos borregos. Podríamos hablar del caso de Melilla, de la vergüenza de Melilla, que también contaba con informes técnicos desfavorables, como aquí, que quizá debería intervenir la Fiscalía y que es un claro caso de fanatismo y de sectarismo, por poner por encima estas ideas a la salud pública. Se la han jugado en Melilla. No obstante, esto choca, la gestión en Ceuta, esos mensajes contradictorios a través de las cubas y de los bolsas, chocan con lo estricto que ha sido el Gobierno en otras cuestiones. Los técnicos hablaban de que había riesgo de propagación del virus si se daban sacrificios, de que las condiciones eran literalmente peligrosas. Se ha sido muy duro con el ocio nocturno, se han lanzado mensajes contundentes para que no abran o para mantener las medidas de seguridad. Se ha hablado mucho a los jóvenes, se ha inculcado mucho el uso de la mascarilla, se ha incluso fomentado la aprobación, y seguramente sea correcto así, de la multa a quienes no usen mascarilla, pero sin embargo, aquí no ocurre eso. No se es estricto con el mensaje, no se es estricto con el cumplimiento del deber de los ciudadanos. Se lanzan mensajes contradictorios. Y sinceramente dudo que el consejero de Sanidad, con los conocimientos sanitarios que tiene, viera bien lo que se hizo aquel día. En definitiva, y ya porque supongo que me faltará poco tiempo, aquí se ha sido muy contradictorio. Aquí, indirectamente, y con esos mensajes tan contradictorios, confusos y difíciles de entender, lo que se ha hecho es fomentar el sacrificio en las casas. Y con esa pasividad ante lo que son violaciones de la ley, también se ha fomentado la tortura animal. El presidente dijo recientemente que ya había un grupo de trabajo para el año 2021 de cara a la organización de la festividad en el próximo año. Estaremos pendientes de cuáles son las novedades que trae ese grupo de trabajo. No obstante, sí que nos congratula que el presidente habló de que siempre se cumplirá la ley, cosa que no se ha hecho en años anteriores, pero si de aquí en adelante todo esto se hace legalmente y conforme a las leyes de nuestra nación, estaremos encantados de apoyarle en cualquier dispositivo. Por supuesto, como en cualquier ciudad española, en los mataderos. Yendo a las preguntas en cuestión, le leo rápidamente porque el consejero ya tiene las preguntas. Si se suspendió por motivos sanitarios, ¿cómo es posible que se sacrificaran animales en dicha fecha? ¿Qué dispositivo se montó para la recogida de residuos? ¿Por qué se instalaron 40 contenedores en varios puntos de la ciudad? ¿Quién autorizó esa decisión y a qué empresa se compró o alquiló dichos contenedores? ¿Se realizó por parte de la ciudad algún tipo de compra de bolsas? De ser afirmativa la compra y reparto de dichas bolsas, ¿quién autorizó esa actuación? ¿Era consciente el Gobierno de las violaciones del Reglamento de la Comunidad Europea número 1099/2009 relativo a la matanza de animales? ¿No resulta incongruente prohibir la festividad del sacrificio en un pleno y el día antes poner cubas y repartir bolsas? ¿No se ha transmitido a la población musulmana que quiere celebrar su fiesta legítimamente un mensaje ambiguo o erróneo? ¿Todos estos movimientos se comunicaron a la Consejería de Sanidad? ¿Tenían constancia los técnicos y los consejeros de estas actuaciones?
¿Cómo es posible que se hayan llegado a sacrificar hasta 800 borregos? ¿De dónde han salido estos animales? ¿Qué control existe? Y, en último lugar, ¿cuál es la postura del Gobierno frente al maltrato animal? Gracias. Muchas gracias, señor Verdejo. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidente. En primer lugar, recordarle que todo esto surge, como usted bien ha dicho, dentro de esa pandemia que la Organización Mundial de la Salud declara como pandemia el 11 de marzo de este año. A partir de ese momento, el personal técnico de la Consejería de Sanidad comienza a realizar una serie de estudios para intentar minimizar todo lo posible el riesgo de propagación del virus entre la población. Hay varios decretos de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación sobre medidas para la prevención y contención del COVID-19. Entre ellas, en alguna de estas decretos, en alguna de estas normas que establece la Consejería, se anula la celebración de fiestas, verbenas y otro tipo de eventos. Es cierto que efectivamente, se habían anulado previamente algunas otras festividades, o prácticamente todas, y también también se anula, digamos, no se anula la fiesta, evidentemente, porque la fiesta es una fiesta que se celebra en familia y no se anula esa fiesta. Se anula el dispositivo, o se suspende el dispositivo que monta la ciudad habitualmente para dar cobertura a esta festividad. Eso es lo que se hace. Nadie se inmiscuye, el Gobierno no se inmiscuye en la celebración de la fiesta, sino simplemente en no montar, por así decirlo, no establecer ese dispositivo que habitualmente se hacía. Le voy a responder a algunas cosillas algunas cuestiones que usted ha comentado. Dice respecto al tema de que había reses, ¿no? Aún así, aún habiendo realizado varias inspecciones semanales en las explotaciones ganaderas, se había detectado la venta no regularizada de algunas cabezas de ovino y caprino por parte de sus titulares, de los titulares de estas explotaciones. Frente a esta situación se han abierto los correspondientes expedientes administrativos. Estas cabezas de ganado acaban muchas veces, o la mayoría de las veces han acabado en domicilios particulares. Existen denuncias de la Policía Local sobre esta cuestión. Luego voy a entrar en el tema del control. Eso en cuanto al tema de que la ciudad controla las explotaciones ganaderas. Se sigue haciendo, se hacía antes y se hizo durante o hasta los días previos a la celebración de la fiesta de Guadalquivir. Se tiene conocimiento de la existencia de algunas reses clandestinas en la ciudad que son de difícil localización y captura y que han podido ser adquiridas, evidentemente, como ya he dicho, por algunos ciudadanos para efectuar este tipo de sacrificios. El consejero de Sanidad mantuvo reuniones con la Policía Local para incrementar la vigilancia sobre las explotaciones ganaderas, para evitar esa venta de ganado. Y ya digo que ahí existen denuncias sobre esa venta irregular. Evidentemente no se puede acceder a las viviendas particulares. Para controlar, no se puede entrar en un domicilio para ver si realmente tiene un animal dentro de su casa o no. Eso sería vulnerar totalmente la ley, vulnerar uno de los principios, uno de los derechos fundamentales que nos asiste, que es la inviolabilidad del domicilio, que solamente puede ser superada mediante una orden judicial o cuando exista un delito flagrante, que no es el caso, evidentemente. En cuanto al tema de la recogida, es cierto que, como ya digo, no se puso en marcha el dispositivo habitual de otros años, sino que sí se hizo fue mantener un retén de emergencia. Ese retén de emergencia, que estaba localizado con la empresa que tiene la concesión para los residuos animales, y estaba un retén por si acaso ocurría alguien, que sabíamos evidentemente que había domicilios que tenían reses en su casa, pues si alguien sacrificaba, para, en su caso, un retén, no es el dispositivo habitual, sino un retén para dar salida, para evitar, por ejemplo, que los restos acabaran en la calle. Y para eso, con medios propios, se monta unos contenedores y cuanto a las bolsas, también son con medios propios, asociaciones de vecinos que distribuyen esas bolsas. En cuanto a, esa fue la cuestión importante, que es la cuestión de por qué aparecen esos contenedores o por qué se incorporan o se colocan en algunos puntos determinados.
me llama la atención que usted diga, que usted le sorprenda que se haga un elemento preventivo porque se ha limitado. O sea, hay un decreto, usted dice, ¿cómo es posible que habiéndose limitado o habiéndose suspendido el dispositivo y la fiesta en su vertiente pública, digamos, ¿cómo es posible que se pongan contenedores y que alguien ponga contenedores, que alguien recoja los restos y que se suministren o que haya bolsas? Es como si usted me dice que cómo es posible que se pongan contenedores o que pase la limpieza después de las zonas de botellón, si el botellón no está permitido. Y como eso, mil cosas. Es decir, el que exista una norma no quiere decir que haya personas que en un momento determinado puedan incumplirla. Siempre las administraciones tienen la obligación de velar por esa prevención. Puede haber alguien que salte esa normativa, evidentemente, se salta la normativa, pero no vamos a dejar, vamos a poner más en riesgo todavía a la población sin recoger esos restos animales que quedarían en la calle sin que nadie los recogiera y, por lo tanto, aumentaría el peligro del punto de vista sanitario. Ya digo, es igual que si nos asombramos porque pongamos medidas preventivas frente a una norma que no se cumple. Me parece bastante ilógico. En cuanto da usted una cifra de 800 ejemplares, 800 sacrificios o cabezas de ovino y caprino, lo que la empresa gestora que recoge los residuos habla de 696 cabezas. No sé, usted ha aumentado 100 más. Bueno, no voy a entrar a discutir mucho en ese caso. En cuanto al tema del maltrato animal, yo creo que está claro que evidentemente la Consejería y del Gobierno frente al maltrato animal es de persecución tajante y se tramita ante las situaciones detectadas en vía administrativa o vía judicial, se tramitan las correspondientes denuncias o expedientes. Eso yo creo que es fundamentalmente lo que hay que dejar claro. En cuanto al tema de por qué de la normativa europea, tiene usted que saber que además había un periodo de adaptación de esa normativa europea a España que finalizaba el 31 de diciembre de 2019, es una cuestión también importante. Y yo lo que quiero remarcar ya para terminar es el comportamiento ejemplar de la población. Usted tenga en cuenta que habitualmente otros años se sacrificaban en Ceuta entre 5.000 y 5.500 cabezas de ganado. Este año, con la frontera cerrada, podríamos haber hecho fácilmente, como ha sucedido en Melilla, se habría ido a las 8.000 cabezas de ganado. Si nos hemos encontrado restos de 696 cabezas, que no es ni el 10% del total de los animales que habitualmente sacrifican, creo que lo que hay que remarcar, creo que lo que hay que dejar claro es que la población de la ciudad, la población musulmana en este caso, ha cumplido con las normas. El 90% ha cumplido con las normas de buen grado, es decir, no ha habido vulneración de esa norma. Yo creo que es el dato fundamental, el comportamiento que ha tenido la población, comportamiento responsable, y que nos debemos quedar con ese dato que desde luego dice mucho de la población musulmana en particular, como el resto de la población de la ciudad que ha cumplido o que cumple, en líneas generales, cumple con la normativa de tipo sanitario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, señor Don Tomé, su intervención me sorprende. No ha hablado de años anteriores, lo entiendo. Ustedes han fomentado que se incumpla la ley. Lo han permitido. Y bueno, este año que se han puesto manos a la obra para que se cumpla, me habla de prevención. Pues mire, usted ha hablado de las comparaciones con el botellón, ¿no? De qué haríamos si cuando hay un botellón y los muchachos ensucian la calle, no se mandara a personas a recogerla. Pero ¿sabe qué pasa, señor Don Tomé? Que ahora mismo no hay botellón porque se controla que no haya. Y porque no se lanzan mensajes contradictorios. Y porque no se ponen cubos para botellas alcohólicas en la playa antes de que nadie haga botellón. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Ustedes han puesto cubas antes de nada. Respecto a ese dispositivo de prevención, no sé hasta qué punto era un dispositivo organizado o improvisado. Porque esas cubas, que usted no me ha dicho de dónde las han sacado, tampoco sé si
si tenían la certificación o si estaban habilitadas para contener en su interior residuos animales. Lo mismo que en las bolsas, que es que no sé de dónde han aparecido, no sé qué consejero ha dado luz verde. ¿Quién es el responsable de eso? No lo sabemos, usted no ha dado explicaciones de eso. Existen denuncias a particulares, me dice, por ventas irregulares. Este año sí, en años anteriores no. Esperemos que, como le digo, que se cumpla la ley. Y bueno, señor Rontomé, pues le traigo aquí algunas fotografías de las cubas llenas de basura en muchos casos. Obviamente, aquí no se está cuestionando la integridad y el buen hacer de la mayoría de la comunidad musulmana. Todos han cumplido, la mayoría ha cumplido. Pero sí que es verdad que si ustedes lanzan mensajes contradictorios, pues al final la gente se confunde e incluso pueden pensar que se les está dando apoyo para que hagan esas matanzas en casa. Imágenes con bolsas, con residuos animales, que no pasaría en ninguna ciudad de Europa, simplemente porque está prohibido. Y luego, respecto a la postura del maltrato animal, pues bueno, tenemos aquí imágenes, ganadería sin ventilación, incumplimiento de las medidas de bioseguridad al entrar a las personas a comprar en las ganaderías, esto está prohibido. Los traslados de los borregos también, se incumplen toda serie de normativas y leyes con sus respectivos artículos. Incumplimientos del bienestar animal por sujeción, personal no cualificado, como ya le he dicho antes, haciendo las matanzas, instalaciones colocadas por la ciudad que no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa. Todo esto ustedes lo saben. Todo esto ustedes lo saben porque sus técnicos se lo dicen. El momento del degüello, errores en el momento del degüello, y todo esto ustedes lo saben. No obstante, ustedes otro año han tenido cierto control porque lo organizaban de la mejor forma que podían, ¿no? Violando la ley, pero de la mejor forma que podían. Pero es que este año no ha habido ningún control. Y este año hay gente pues, que lo ha hecho sin carpas, en sus casas. Yo, señor Rontomé, las respuestas que usted me ha dado aquí no me valen. Yo creo que, ya le digo, no sabemos quién ha montado ese dispositivo, qué consejero es responsable, de que se coloquen esas cubas, de que se compren esas cubas. Hay mucho misterio en torno a esto y le insto, señor Rontomé, a que haga cumplir la ley, a que aconseje a sus compañeros que de aquí en adelante se cumpla la legalidad en todo su sentido y que todas las festividades se puedan seguir celebrando, por supuesto, pero cumpliendo la ley y facilitando los medios adecuados, no poniendo unos cubos, que es que incluso hay cubos en puertas de casa. Parece que se le está diciendo a una familia entera, oiga, que usted va a hacer una matanza ilegal por parte del gobierno. No me vale su respuesta, señor Rontomé. No me valen y espero eso, que hagan cumplir la ley, que la cumplan y la hagan cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Verdejo. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, vicepresidente. Vamos a ver, no le vale, bueno, me parece muy bien que no le valga. Vamos. Yo le digo, vamos a ver, cuando usted yo he comparado con el botellón, efectivamente. Es decir, jóvenes que vulneran la norma y se reúnen en lugares públicos y consumen alcohol y demás. Lo normal es no hacer, es decir, hacer como que no existe y no poner, claro, según su perspectiva, hacer como que no existe. No poner contenedores ni luego limpiar aquellas zonas, porque total, como hay una norma que dice que no se haga, pues no se va a hacer, no se va a producir. Se va a producir el hecho
y hay que tener las medidas de prevención, por ejemplo, poner contenedores y demás. También se ponen dispositivos como la RULE, es decir, bueno, es que la gente, las drogas están prohibidas, bueno, pero que como puede haber drogas, efectivamente vamos a poner un dispositivo que pueda atenderlo. ¿Eso es incentivar que la gente se drogue? O sea, verdaderamente me parece que creo que digamos que la asociación de ideas es justo la contraria, ¿no? Además, el caso del botellón se produce, en este caso, ¿no?, hemos entrado en ese tema, en la vía pública. Y lo otro, estamos hablando de cuestiones que se producen en el ámbito del domicilio. Es decir, son dos elementos totalmente distintos. No se puede controlar de la misma forma. Dice usted, es que se está controlando el botellón. Se puede controlar de una forma mucho más fácil el botellón que un sacrificio animal en tu domicilio, como se puede controlar mucho mejor el botellón que si yo me cojo una botella de vodka y me la bebo a cara de perro en mi casa yo solo, evidentemente, o con amigos. Evidentemente, dentro de un domicilio el control es mucho mayor, es mucho menor, es imposible prácticamente. Bien, eso por un lado, ¿no? En cuanto al tema de usted sigue insistiendo en las cubas y quién es el consejero o la consejera y quién ha dado esta orden. Bueno, esto es un gobierno en el que todos somos un gobierno y por lo tanto un equipo. Las decisiones que se toman de forma colegiada y por lo tanto las actuaciones son del gobierno en general. Y luego ya por último, habla usted de la normativa y demás. A mí me gustaría que, dice usted que otros años no se ha cumplido la ley, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me gusta, todos los años, hasta no hace mucho, asociaciones animalistas venían a la ciudad, hacían reportajes y ponían denuncias a la ciudad. ¿Me quiere decir cuántas sanciones tiene la ciudad por esas denuncias? Pues creo que ninguna. Es decir, no hay sanciones. Es decir, si usted denuncia un hecho concreto porque dice que está vulnerando la normativa y luego no hay una sanción a la Administración en este caso, pues creo evidentemente que se estaba dentro de la legalidad. Y poco más que decirle, señor Verdejo. Yo vuelvo a remarcar otra vez que este año creo que hay que aplaudir y que darnos la enhorabuena por el comportamiento ejemplar que ha tenido la población musulmana en concreto y la población de Ceuta en general. Creo que hay que recordar que estamos en una pandemia, que una pandemia grave que está afectando a la vida de muchas personas, que hemos tenido fallecidos, que hay que tomar todas las medidas de seguridad y de higiene y de prevención posibles, porque este virus está aquí todavía, y que creo que en general el comportamiento de los ciudadanos en Ceuta ha sido bastante bueno. Siempre hay quien se salta la norma y a pues evidentemente a esas personas, a esos individuos, a esos ciudadanos hay que reconvertirlos, reconducir o intentar sancionar o reconducir su comportamiento. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, señor consejero. La siguiente interpelación está presentada por el grupo MDIC, relativa a conocer cuál es la hoja de rutas diseñada por el Ejecutivo local para dar cumplimiento a la celebración de la fiesta del sacrificio el próximo año. Bien, pues igualmente, como han incumplido su deber de asistencia obligatoria a la comparecencia plenaria, pasamos a la siguiente interpelación, que está presentada también por el Grupo Vox, relativa a diversas cuestiones sobre el convenio de inmigración. Tiene la palabra el señor Verdejo. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, en esta ocasión vamos a interpelar sobre otra casuística en la que erra el Gobierno, como es el trato al personal del convenio de inmigración, el trato laboral. Este convenio de inmigración, que comienza en 2006, se hace con el Ministerio de Trabajo para que personal pueda dedicarse a atender a las necesidades de la inmigración que llegue a nuestra ciudad. Se cofinancia hasta el año 2012 y a partir de entonces se financia exclusivamente con los presupuestos de la ciudad autónoma. ¿Para qué servía este convenio exactamente? Lo podemos leer en las dos primeras cláusulas del convenio. En la cláusula primera aparece el objeto del convenio como la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la ciudad de Ceuta para el desarrollo de programas de integración social
y mantenimiento de servicios públicos, de servicios públicos para atender las nuevas necesidades generadas por la población inmigrante. En su cláusula número 2 vuelve a hacer mención a la atención a los inmigrantes. Hay una serie de 16 trabajadores que forman parte de este convenio y el importe de la subvención o el importe total del convenio es de 1,5 millones de euros, de 1,5 millones de euros. Ahora bien, los trabajadores de este convenio en los últimos años no han estado haciendo las labores que venían recogidas en este convenio. Han estado ocupando plazas con funciones estructurales para los servicios sociales de la ciudad de Ceuta. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, ahora nos lo explicará la señora Chandiramani. Podemos pensar que este personal es más barato, le cuesta menos al Gobierno, cuesta menos a la Administración trabajar o asignar estas funciones a trabajadores del convenio antes que a funcionarios de carrera, antes que convocar plazas. No obstante, en este convenio también aparece una comisión técnica de seguimiento, encargada de hacer informes anuales sobre el cumplimiento de este convenio. Nos sorprende que, habiendo comisiones técnicas de seguimiento, se permita que estos trabajadores del convenio sigan en ese papel, sigan en el papel de plazas de funciones estructurales. Pero bueno, ellos lo han hecho lo mejor que han podido, se han limitado a hacer lo que el Gobierno les ha dicho que hagan y han cumplido de la mejor forma, con capacitación y con compromiso. Un compromiso que les ha hecho estar hasta más de 10 años de forma ininterrumpida en su puesto de trabajo. Ni siquiera se les ha dado de baja de la Seguridad Social. Cumpliendo, como he dicho antes, con funciones estructurales y básicas para los asuntos sociales de la ciudad. No obstante, en 2019, y con el temor a que no se renovara el convenio al año siguiente, estos trabajadores interponen una denuncia en el juzgado de lo social que finalmente acaban ganando en junio de 2019. La ciudad les tiene que indemnizar y la ciudad les tiene que mantener en sus puestos de trabajo, pero ya no como convenio, sino como personal de la ciudad. El último día, la ciudad decide recurrir, aun a sabiendas de que este recurso no va a llegar a ningún lado, porque ya incluso hay un trabajador de este convenio que previamente denunció, ganó el juicio y la ciudad, a sabiendas de que no ganaría el recurso, decidió no recurrir. Ahora, sin embargo, sí se recurre. Además, en este recurso se alega o se argumenta, para interponerlo, que de salir adelante la reincorporación de estos trabajadores, podrían lloverle o caerle al Gobierno otras demandas como las que tienen que ver con el convenio MEC o con Brigadas Verdes. Argumento que otros juristas dicen que no tiene sentido. Pero es que, sin recurso, si la ciudad no interpusiera el recurso, hablaríamos de un gasto en indemnizaciones para estos trabajadores de unos 150.000 euros. Como la ciudad recurre, todo esto se va a alargar y las indemnizaciones serán mayores, según estimaciones de sindicatos, podemos irnos hasta el doble de gasto, de 150.000 a 300.000 euros. Dinero público. Ojo que estamos jugando con dinero público. Y 150.000 euros más. Luego tampoco sabemos qué va a pasar el 31 de diciembre, cuando, al haber interpuesto el recurso en la ciudad, estos trabajadores entendemos que irán al paro el 31 de diciembre. Si estos trabajadores van a paro el 31 de diciembre, los servicios sociales se van a ver muy mermados por falta de personal. Porque es que ya tienen falta de personal. Los servicios sociales necesitan un aumento en su plantilla. Están saturados. Y si ahora encima estos trabajadores, a día 31 de diciembre, van al paro,
¿Vamos a cerrar la UTS de Benzú? ¿Vamos a dejar un solo trabajador social en El Príncipe? ¿Vamos a cerrar la unidad del Mayor? ¿Vamos a cerrar el centro de Jadú? Supongo yo que el Gobierno ya ha planteado, ya tiene idea de lo que va a hacer para paliar esa falta de plantilla. La intención no sabemos cuál es y ahora nos lo dirá la señora Chandiramani. Obviamente esto se ha hecho mal. Se ha hecho mal porque eran funciones estructurales que no estaban cubiertas y que este personal ha tenido que cubrir durante muchos años, trabajando en precario y con inestabilidad, en unas funciones que merecen estabilidad, precisamente, y consolidaciones. Así que ya para acabar, señora Chandiramani, le hago las 3 preguntas que he presentado en el documento. Resumiendo, pregunta número 1, ¿hay algún motivo que impida que se regularice la situación del personal de convenio de inmigración? ¿Por qué el Gobierno ha recurrido a las sentencias que han declarado al personal del convenio de inmigración como personal indefinido, sabiendo perfectamente que solo generará una pérdida importante de tiempo y de dinero a las arcas públicas? ¿Y por qué se recurre la resolución judicial, sabiendo que si este personal es despedido en diciembre, prácticamente se paralizaría la actividad en asuntos sociales? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Verdejo. La señora consejera Chandiramani tiene la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Pues una contestación creo que cumple con todos los requisitos que podría darle es que se ha hecho, todas las actuaciones que se han llevado a cabo se han hecho en primer lugar porque al Gobierno no le queda más remedio que cumplir la ley. Y todo lo que hemos pretendido hacer y todo lo que hemos hecho ha sido por cumplir la ley. Dice usted en su exposición que yerra el Gobierno. El Gobierno, en este caso, aplicando las recomendaciones de los servicios jurídicos, lo que hace es aplicar la ley. Y mire, siempre existen diversas interpretaciones sobre lo que la ley establece y lo que la ley ordena, y por eso existen los juzgados y por eso existen los abogados, porque esa interpretación puede dar lugar a diferentes aplicaciones de esta ley. Los servicios sociales ahora mismo tienen en su plantilla a este personal del convenio de inmigración que hace un año decidieron recurrir la situación en la que se encontraban, entendiendo que son personal estructural de la ciudad. En primera instancia han ganado y nosotros, el Gobierno de la ciudad, decide recurrir esta primera sentencia que es contraria a los intereses de la ciudad. Y por eso se recurre, porque la ciudad entiende, según informe jurídico y según esta consejería, entiende que son intereses contrarios a la ciudad, porque para el acceso a la función pública o el acceso a cualquier puesto público debe de cumplirse con 3 requisitos básicos que usted conoce y que se establecen en la Constitución, que son la igualdad, el mérito y la capacidad. ¿Qué va a pasar a partir del recurso? Pues no va a pasar nada. Estas personas van a seguir ocupando los puestos que vienen desarrollando desde el año 2006, que se firma este convenio con el Ministerio competente, y hasta que la sentencia no sea firme no se determinará qué es lo que va a pasar o no con estas personas, porque en principio, al haber sido recurrida, no sabemos cuál es la situación real en la que se encuentran. La real en la que se encuentran es que han ganado en primera instancia y habrá que ver qué sucede en segunda instancia. Me gustaría dejar claro que aquí no va a haber mayor gasto porque se haya recurrido. Lo que teníamos que haber pagado en el 2020, que es cuando se ha producido la sentencia, son 150.000 euros. Al haber recurrido y tener que esperar más tiempo, lo que se incrementará son los salarios de tramitación. Es decir, que desde junio estarían cobrando más, con lo cual esa diferencia entre 150 y 300.000 euros que usted hace referencia o que hacían referencia a los sindicatos, ya la estaríamos pagando. Digamos que lo único que se hace es retrasar el pago a la espera de lo que ocurra
con esa sentencia. En cualquier caso, como digo, los servicios sociales no van a ver mermada su capacidad mientras estas plazas, que como usted dice son estructurales, sean provistas mediante los procedimientos legales que vienen establecidos en la ley, que son los de mérito, capacidad e igualdad. Y, por supuesto, estas personas recurrieron al arbitrio judicial porque estaban en el pleno derecho de sus acciones judiciales. Creo que he contestado a las preguntas que se me han hecho. Gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, señora Chandiramani. No obstante, usted ha entrado, a mi parecer, y ahora me explicará, en una contradicción. Me dice que el Gobierno recurre para cumplir la ley. Pero hay sentencias idénticas, anteriores, que el Gobierno no ha recurrido. Entonces, el Gobierno hay veces que quiere hacer cumplir la ley y hay veces que no. Eso ahora me lo explicará usted. Pero, por lo tanto, ahí lo que se produce es un agravio comparativo. O sea, unos trabajadores sí y otros no. Ya le digo, una sentencia que es prácticamente idéntica. Sí estoy de acuerdo en que todo funcionario público debe atender a esos méritos, debe atender al mérito, a la igualdad y a la capacidad. Pero es que ustedes han errado, señora Chandiramani. Me dice que no va a aumentar el gasto como dicen los sindicatos. Yo le digo que sí va a haber más gasto. Y además es que ustedes, entiendo que llevándole la contraria a todo el mundo, porque ustedes parece que saben más que todo el mundo, recurren. Si ganan, pues le dará la razón el tribunal correspondiente, supongo que lo celebrarán, pero si pierden, ¿ustedes tienen ya contemplado el gasto? ¿Ustedes van a hacer el siguiente presupuesto contemplando que pueden perder? Porque yo creo que van a perder. Y sobre todo, si van a perder y hay que hacer modificaciones en presupuestos, o si aparecen gastos con los que no se contaba porque se tiene convicción de que se va a ganar este recurso, alguien toma las responsabilidades, entiendo. ¿Se van a tomar responsabilidades? Pues entiendo que cuando se recurre para ganar. Y luego, esto de proteger los intereses de la ciudad, bueno, los intereses de estos trabajadores no se han protegido, señora Chandiramani. De hecho, se les ha tenido de aquella manera, aguantando año tras año, y al final, porque se les iba a dejar de patitas en la calle, han reaccionado. Si a mí me parece muy bien lo que usted ha dicho de mérito, igualdad y capacidad. Pero, hombre, hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien y no tendremos que ir a juzgados, no tendrán que salir los sindicatos defendiendo a los trabajadores. Y, sobre todo, traten a todo el mundo de la misma forma. O recurran todo o no recurran nada. Si recurren, obviamente también recurran para ganar, para que se les dé la razón. Yo insisto en que creo que esta vez no lo van a hacer. Son decisiones puramente políticas. No entendemos bien por qué. Ya le digo, porque previamente no se recurrió la sentencia que un trabajador ganó y es prácticamente idéntica. Y, a fin de cuentas, señora Chandiramani, a estos trabajadores hay que agradecerles mucho, porque han cumplido con funciones importantísimas. Han atendido a familias, a personas en situaciones de emergencia, de gran emergencia. Es un asunto muy delicado. Yo creo incluso que es la consejería más importante, la de Asuntos Sociales. Lo que no se puede hacer es tener un déficit tremendo de plantilla, cubrirlo con bolsas de trabajo y con convenios que no se han hecho para esto, que es que este convenio es un fraude. Este convenio se ha hecho para inmigrantes y se ha utilizado para otras cosas. Es que no es serio. No es serio. ¿Por qué no podemos hacer las cosas bien? ¿Por qué no podemos cumplir con todo?
Muchas gracias, señor Verdejo. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor vicepresidente. En primer lugar, decir que los primeros que hemos defendido a estos trabajadores desde que se firmó el convenio en el año 2006 hemos sido el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo del Partido Popular, y el presidente Juan Vivas a la cabeza. Yo quiero recordar que en el año 2012 el Ministerio competente deja de aportar su parte en este convenio, que era cofinanciado por parte de la ciudad y por parte del Ministerio. En el año 2012, que hubo una enorme crisis económica en esta ciudad, el Gobierno de la ciudad decide, para no tener que despedir a ningún trabajador de esta ciudad autónoma, decide asumir completamente el gasto que supone el mantenimiento de estos 17 trabajadores. Con lo cual, los primeros que hemos defendido siempre estos puestos de trabajo hemos sido nosotros. Me gustaría también decir que estos trabajadores tenían unas condiciones laborales al principio de firmar este convenio, que trabajaban de abril a diciembre, y el Gobierno del Partido Popular decidió ampliar su jornada laboral, o sea, su jornada de trabajo desde enero a diciembre, manteniendo y creyendo que ejercían una labor fundamental dentro del área de servicios sociales. El tiempo ha ido pasando desde el año 2006 hasta la actualidad, 14 años. Estos trabajadores entienden que ya son personal fijo de la ciudad y así lo reclaman judicialmente, y nosotros entendemos que no son personal fijo de la ciudad, y por eso decidimos recurrir esta sentencia, siguiendo y no entendiendo que lo sabemos todo, con ese ánimo de acusarnos de cierta prepotencia, señor Verdejo. Cierta prepotencia. Sí, ha dicho usted que lo recurrimos porque nos creemos que lo sabemos todo, y no ha sido el caso. Me ha parecido entender esa afirmación que ha hecho usted. Se hace porque, siguiendo las recomendaciones jurídicas y de los técnicos jurídicos, entendemos que en situaciones anteriores, con el convenio de un convenio que existió de Cruz Roja, un convenio que existió con la Oficina de Emancipación Joven, que había personas que habían recurrido esa situación de cesión de trabajadores o de participación o de ser personal fijo de esta Administración, entendíamos que se daban situaciones similares y que teníamos que recurrir esas sentencias. No ha habido aquí ninguna prepotencia por parte del Gobierno, sino más bien intentar cumplir o intentar hacer lo mismo en situaciones muy parecidas. Con lo cual, yo sí que quiero dejar claro que mientras la sentencia no sea firme, estas personas van a seguir prestando sus servicios en los servicios sociales de la ciudad, porque efectivamente realizan trabajos que son fundamentales para los servicios sociales de la ciudad, que está previsto incluir en el capítulo primero de los presupuestos del año 2020 la dotación presupuestaria que costarían estos puestos estructurales, y que se procederá, según dice la ley, para hacer las cosas bien, como usted también nos ha dicho, a convocar las plazas que estos puestos tienen, si procede en próximos años o en próximas legislaturas, según vayan terminándose los procedimientos judiciales, como usted dice, para hacer las cosas bien. Gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias, señora consejera. La siguiente interpelación está presentada por el Grupo PSOE, relativa a diversas cuestiones relacionadas con el área de servicios sociales. Veo que tampoco ha comparecido ningún diputado del Grupo Socialista en esta comparecencia obligatoria, y vamos a pasar a la siguiente interpelación, que también está presentada por el Grupo Socialista, relativa a diversas cuestiones sobre los vertederos incontrolados. Como no están, pasamos a la siguiente interpelación, presentada por el diputado no adscrito, don José María Rodríguez Ruiz, relativa a la situación en que se encuentran los lodos del EDAR. Veo que tampoco comparece, no asiste a esta comparecencia plenaria obligatoria. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una interpelación presentada por la señora María del Carmen Vázquez,
diputada no adscrita de la Asamblea, relativa a diversas cuestiones sobre los campamentos de nuestra ciudad. Tampoco asiste a esta comparecencia obligatoria. Así que pasamos al siguiente orden del día, presentado una interpelación por el Grupo Socialista relativa a la recogida de residuos de desechos animales con motivo de la fiesta del sacrificio. Siguen sin comparecer. Pasamos a la última interpelación presentada por el Grupo Caballas, relativa a diversas cuestiones sobre el Instituto Ceutí de Deportes. El Grupo Caballas tampoco asiste a esta comparecencia obligatoria plenaria. Por lo tanto, no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos.